Bienvenidos a Análisis PM, hoy con la grata presencia de Carlos Roberts, Raimundo Roberts, como sale en la firma, ¿no, Carlos? Sí, porque Raimundo, aunque no lo parezca, es parte de mi apellido, es un apellido compuesto, Raimundo Roberts. Tal cual. Estás haciendo una serie de notas sobre la Argentina profunda, como la has llamado. Has recorrido gran parte del país. ¿Hay un denominador común en estos viajes, Carlos? Sí, totalmente. Yo diría que son dos los denominadores comunes. Son fenómenos importantísimos, muchos de ellos muy graves. Y el segundo factor común es que son fenómenos que el gran público desconoce. El gran público y a veces hasta los expertos desconocen. Es un país tremendo, es como asomarse al abismo en algunos momentos, o es casi descender a los infiernos, literalmente, pero necesario, es un recorrido necesario. ¿Te acuerdas de aquel programa que decía el país que no miramos, o el país que no conocemos? Sí, sí. Bueno, esto es eso, ¿no? Hay una Argentina que duele, hay una Argentina feroz, una Argentina que en algunos lugares, momentos, se desangra y que, como te decía, son realidades que permanecen ocultas. La idea de esta serie de notas es acercarse a ese país profundo y contarlo, describirlo. ¿Por qué con el Belgrano Cargas, por ejemplo? ¿Cómo llegaste a esa nota? Mirá, llegué casi de casualidad. Estaba en una reunión y conocí ahí al presidente del Belgrano Cargas y le pregunté, bueno, ¿y cómo va eso? Y me dijo, bueno, trabajando mucho, hay mucho para hacer. Digo, concretamente, dice, bueno, estamos tratando de achicar el tiempo que tarda el Belgrano Cargas en llegar de Jujuy a Buenos Aires. Y entonces me desafió, yo después hice el mismo desafío con muchísima gente, me desafió, me dijo, ¿cuánto crees que tarda el Belgrano Cargas en llegar de Jujuy a Buenos Aires? Me dice, son 1.700 kilómetros. Y yo empecé por 3 días, llegué a 9 y dije, me rindo. Y me dijo, no, 22 días. 22 días. ¿Y por qué, Carlos? Bueno, tarda 22 días porque por múltiples factores. Las máquinas, las locomotoras, son locomotoras del siglo pasado, de 1970. Y hay algunas que incluso son de la década del 50, son anteriores. Son locomotoras que General Motors que no dan más. Se ha agotado su tiempo de vida. De hecho, las locomotoras se rompen cada 1.200 kilómetros, ya sabés que se va a romper la locomotora. Durante el viaje, esto son 1.700 kilómetros, decía, durante el viaje, cambia 9 veces de locomotora. No hay una locomotora que pueda hacer ese viaje. Ahora vos fíjate qué interesante. Increíble. Es increíble. Bueno, perdón, antes de contarte lo interesante. Me decías, ¿por qué tarda tanto? Porque las vías están destruidas. Tienen que ir a paso de hombre. Porque los vagones son un desastre, viejísimos. Tienen que ir, hay muchos tramos del trayecto que se hacen a 5 o 10 kilómetros por hora a velocidad de paso de hombre, porque están atravesando un puente que tambalea. El año pasado, solo el año pasado, se rompieron 10 puentes. Ahora lo interesante que te había prometido. Más que esto. Más que esto. No, vos fíjate que en Estados Unidos hay que mirar el mundo, hay que mirar el país y al mismo tiempo hay que mirar el mundo. Vos fíjate, en Estados Unidos hay un proyecto, el Hyperloop. El Hyperloop es un tren de alta velocidad que va a unir San Francisco con Los Ángeles, en California. Entre San Francisco y Los Ángeles hay 600 kilómetros, 610 kilómetros exactamente. Este tren de alta velocidad, de carga, no de pasajeros, de carga, va a ser ese trayecto. Te desafío, ¿en cuánto tiempo? 6 horas. Media hora. Media hora, 600 kilómetros de media hora. Es un tren que se desplaza a 1.200 kilómetros por hora. Levita sobre las vías. Levita sobre las vías. Pero fíjate. No está todavía. No está todavía. Es un proyecto que está muy avanzado, que en un par de años probablemente lo veamos ya funcionar. Pero vamos a un mundo más real que ese. Ese es el futuro. Vamos a la realidad. Hace poquito, 3 meses, se unió por primera vez en tren el trayecto que va de Pekín, en China, hasta Londres. Son exactamente 12.000 kilómetros. contra los 1.700 kilómetros que hace el Belgrano Cargas desde Jujuy a Retiro. 12.000 kilómetros.
pasa por 9 países. Tardó 18 días. 18 días. 4 días menos que lo que tarda el Belgrano Carga. Y además lo del Belgrano Carga es un poquito mentiroso, porque en realidad son más de 22 días. Vos sabés que otra señal de atraso increíble es que la carga del tren y la descarga, que por cierto la vi, porque sí, me trepé al tren, fui a Jujuy a Retiro. No estuve los 22 días a bordo del tren, pero lo hice en 3 tramos, digamos, ¿no? Los más significativos, los más importantes. Lo estamos viendo, Carlos, el recorrido parte. Y este proceso lo vi en la salida en Ledesma y allá abajo en la llegada a Retiro. La carga y la descarga del tren se hace a hombro. Tarda 2 días en cargarse y 2 días en descargarse. No se usan las uñas, estas que se usan hoy en día para descargar cualquier paquete grande, digamos, ¿no? No se usan. La descarga se hace a hombros, es muy impresionante. Bueno, nosotros lo publicamos en el diario cuando se salió la nota, los operarios con las bolsas a hombro, que por supuesto, cada hora hay que cambiar la dotación porque quedan destruidos por el peso de esas bolsas de azúcar. Son granos, en este caso. azúcar. En este caso, sí, el Belgrano básicamente traslada granos, pero en este caso la carga era de azúcar, venía de Ledesma y era una carga de azúcar. Con lo cual también se expone en la producción a 20 días más desde la cosecha hasta que llega, porque de acá va un puerto, posiblemente a China. Mucho va al mercado interno también. Mercado interno también. Sí. Pero esto, claro, esto tiene un costo económico. Lógico. Vos sabés que el 20% de lo que vos y yo pagamos de un paquete de azúcar que compramos acá, el 20% corresponde al flete. Claro. Y al productor le llega, de lo que le cuesta producir el azúcar, el 50% se le va en transporte. Es una locura. Carlos, los pueblos fantasmas. No es que hay un fantasma en el pueblo, el propio pueblo prácticamente desaparece. ¿Qué casos viste? Sí, es otra realidad durísima de esta Argentina de estos días y de las últimas décadas. Bueno, este es un fenómeno particularmente doloroso de pueblos que están desapareciendo. En realidad es un fenómeno mundial, pero en otros países lo que han hecho un trabajo de contención de esta realidad. En la Argentina no se ha hecho nada. Hay 800 pueblos en la Argentina que están en vías de desaparición. ¿Qué quiere decir que están en vías de desaparición técnicamente? Quiere decir que censo a censo ven disminuir su cantidad de población. De hecho, en el último censo, en el 2010, ya hay entre 50 y 70 poblaciones que no aparecieron, desaparecieron del censo porque son poblaciones son pueblos que han sido abandonados. Es una realidad particularmente dura que es especialmente grave en la provincia de Buenos Aires y en su gran mayoría, diría prácticamente todos, son pueblos rurales. Bueno, y vemos casos, por ejemplo, como el de San Mauricio, Ernestina y Ordoqui. La tendencia es ir a la ciudad claramente, ¿no? Sí, sí, sí. O a un pueblo más grande. Esto, de alguna forma, se vincula con lo que veníamos hablando antes del Belgrano, porque son pueblos que básicamente han sido golpeados por la discontinuación de los trenes. Son pueblos a los que le sacaron los trenes y que empezaron a desaparecer. No es el único motivo, probablemente sea el más importante. En otros casos es la tecnificación del campo. Cada vez se requiere menos mano de obra. Claro. En el campo se han tecnificado mucho y se requiere menos mano de obra. En otros casos, la gente dice, quiero ir a un pueblo donde funcione una escuela, donde cuando llueva sea transitable porque hay un asfalto, o donde tenga un médico. ¿Me entendés? Claro. O me divierto un poco también. Efectivamente. O pueblos que tengan internet. Claro. Después hay otra realidad también, me lo decía un contratista rural en Ordoqui, que es cierto que el trabajo rural es un trabajo que hoy no apetece demasiado. No es que se gane mal para lo que significa, lo que cuesta vivir en esos pueblos, los sueldos pueden ser respetables, pero me dice, acá la gente, el trabajo de campo es un trabajo de esfuerzo físico, son muchas horas, y la gente no quiere. Ya no hay nadie que dice, trabajar 9 horas, no te quieren trabajar 9 horas en el campo. Entonces, son gente que emigra a las ciudades. Emigra a las ciudades en busca, como te decía, de una escuela, de un médico, de otro trabajo, de internet, pero se encuentran
con que están peor de lo que estaban. Claro. ¿Y quiénes son? Bueno, son muchos de estos pobladores que vemos en el Gran Buenos Aires, que engrosan muchas de las villas del Gran Buenos Aires y cuyo estándar de vida es mucho peor del que dejaron. Corte, Carlos, enseguida volvemos. ¿Cómo no? Nos queda mucho con Carlos Raimundo Roberts. Enseguida volvemos con más de la Argentina Profunda, Itatí y Formosa y La Matanza. Ya volvemos. Seguimos en Análisis PM con Carlos Raimundo Roberts y tenemos 3 lugares pendientes para hablar con vos, para que nos cuentes dónde estuviste en estos lugares de la Argentina Profunda, como por ejemplo Itatí, en la provincia de Corrientes. Sí, ¿te acordás? Este verano, la gran redada del gobierno nacional que desarma un entramado de narcotráfico que involucraba al intendente, al viceintendente, al presidente del Consejo Deliberante, policía, gendarmes, prefectos. Por eso se empezó a hablar del narcopueblo de Itatí. Entonces, fui a Itatí y recorrí Itatí, los pueblos, ciudades vecinas y Corrientes. En realidad, otra vez, asomarse a un rincón del país te encontrás con que la realidad es muy distinta de lo que uno se pensaba. ¿Por qué? No porque Itatí no sea un narcopueblo, sino porque no es un problema de Itatí. Al lado está Paso del Rey, que está en la misma situación que Itatí, que también me dicen que habría una redada próximamente. Y Corrientes, y Formosa, nada menos, con 500 kilómetros de una frontera absolutamente permeable con Paraguay, y Jujuy y Salta. En realidad no es un narcopueblo, es el narconorte argentino, claro, porque toda esa frontera norte es una frontera que ha sido perforada por la droga. Ahí estamos viendo, Carlos. Bueno, los casos de éxtasis en La Quiaca, cocaína estábamos viendo en Jujuy también, y ahora lo que decías recién, ¿no? El noreste argentino plagado también de casos de narcotráfico. Bueno, acá avanzamos por el centro del país también. ¿Qué te decía la gente en Itatí? ¿Cómo se llegó a ese nivel de narcotráfico dentro del poder? Bueno, fijémonos que en Itatí, el pueblo de la Virgen, viste que hay un santuario de la Virgen ahí, de la Virgen de Itatí, muy concurrido. Es un pueblo como cualquier otro, pero hay un drama estructural allí. Esos pueblos, como Itatí, como Paso de la Patria y muchos otros de esa frontera, que fueron pueblos colocados allí geoestratégicamente. ¿Por qué? Porque eran los tiempos en que se debatían las fronteras con los países vecinos. Claro. Entonces, establecer un pueblo allí era fijar un límite a la frontera. Tal cual. Y contener una posible expansión de otros países. Ahora, ¿qué pasó? Que esos países, que esos pueblos, esas ciudades, no tenían un sustento económico. No tenían de qué vivir. No eran pueblos productivos. Entonces, ¿qué pasó? Que se refugiaron en el contrabando. Eran pueblos que durante décadas y décadas vivían del contrabando. Y el Estado, como sabía que no podía salir en su auxilio, porque eran pueblos, muchos de ellos, inviables, hizo la vista gorda. Hizo la vista gorda con el contrabando. Dijo, bueno, ¿qué pasa si entran algunos atados de cigarrillos de contrabando de Paraguay? Claro. Hace unos 10 años esto cambió dramáticamente, porque el contrabando ya no es de cigarrillos o de ropa. El contrabando es de droga, de marihuana. En Paraguay hay muchas extensiones de cultivo de marihuana. Y esa marihuana se filtra por Corrientes, como decía antes, por Corrientes y por otras provincias, pero ahí básicamente por Corrientes, se filtra casi sin que pueda ser controlado. Entonces, hoy en día, esos pueblos, la economía de sustentación, lamentablemente, es el narcotráfico. ¿En Itatí esta realidad es conocida por todos, dirías? Sí, sí, sí. O sea, mira, no fue sorpresa para ellos. No, no fue sorpresa porque, a ver, es un pueblo de unos pocos miles de habitantes. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo estaba ahí, hubo una manifestación en Itatí. Hubo más o menos unas 600, 700 personas que pedían justicia, justicia, justicia. Iban manifestando por la calle pidiendo justicia. Yo dije, claro, quieren que castiguen al intendente corrupto y narcotraficante. Claro. No, era una manifestación en favor del intendente, para que lo liberen.
¿Por qué? Porque son pueblos que dependen también de planes sociales, de los puestos, que como no tienen otra economía, que dependen, son empleados municipales. De alguna forma todos allí viven del Estado. Y no querían que su jefe y su patrón... Sí, increíble. Es increíble. Pero la manifestación era para pedir la liberación. Nunca, yo no sé incluso si en Colombia se ha visto manifestaciones en favor del narcotráfico. La verdad, me dejas sorprendido porque parece que la necesidad justifica todo en el país también, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre con la corrupción y otros también. Funcionarios correntinos te dicen, que también es cierto, te dicen, bueno, acá pasa cargas de marihuana, pero dice, acá no hay bandas de narcotráfico que se disputen el territorio. Y es cierto, es una frontera permeable. En general, la droga, parte queda allí en Corrientes, pero gran parte sigue rumbo al sur, hasta llegar a Rosario y distribuirse, y en algunos casos a Buenos Aires. Entonces, para el correntino tampoco es tanto drama. Dicen, esto primero le pasa a todo el mundo, pasa en todo el país, todo el norte del país, y acá no hay bandas. De hecho, no hay crímenes. No es la realidad de Rosario o de Santa Fe, donde hay muertes, hay disputas territoriales por el mercado. En Corrientes, en Itatí, eso no pasa. Bueno, igual es difícil de entender o que lo entienda, porque el drama de una familia con un chico adicto, por ejemplo, ¿eso no es un problema? No, eso es un problema gravísimo. ¿Cómo no lo ven eso? Sí, yo te diría, a ver, es un drama el chico que trafica, el chico que consume, perdón. Pero hay chicos, los famosos chajá, son chicos de 10, 12, 14 años, que por avisar, son chajá, porque viste que el chajá es un ave que tiene el granido ese que avisa, digamos. Sí, que alerta, ¿sí? Que alerta. Bueno, por eso los chicos lo llaman chajá. Ese chico alerta, dicen, no vayan por la ruta, tal camino municipal, porque hay un puesto de gendarmería. Hoy se ubicó un móvil de gendarmería, así que no vayan por ahí. Bueno, por pasar ese dato cobra 4.000 pesos. Es una plata infernal para la economía de esos países. Claro. Hay mujeres que trabajan y hombres que trabajan todo el mes y que no ganan lo que gana ese chico por avisar, digamos. Claro. ¿No? Y una realidad de Itatí, que me lo contaban allí, que es muy impresionante también, me decía un comerciante, un tipo recontra honesto, dice, mis hijos van al colegio y traen a casa a los hijos de los narcotraficantes. Carlos, pasamos a La Matanza, vemos el informe que preparaste. Sí, cómo no. La Matanza es el partido más extenso del Gran Buenos Aires y el más poblado de la provincia. Tiene 114 villas y asentamientos y más de la mitad de las calles son de tierra. Sus 2,2 millones de habitantes viven bajo el flagelo de la pobreza, el narcotráfico y la inseguridad. La Matanza, marginalidad y violencia en el corazón del conurbano. La Matanza es una expresión cabal del conurbano profundo, el vasto territorio donde el país se queda sin niveles mínimamente razonables de salud, de educación, trabajo, asfalto, agua, cloacas, electricidad, gas y transporte. Su intendenta es la ultrakirchnerista Verónica Magario, del Frente para la Victoria, una activa opositora a Macri y heredera de una de las mayores maquinarias de clientelismo político del país. Lo más importante, yo quiero decírselo, realmente es la preocupación que tenemos por lo que está sucediendo con nuestra gente. El ajuste es terrible, lo estamos viviendo en el conurbano, pero también en el interior de la provincia, y la preocupación es volver a ser una opción frente a este gran ajuste y ponerle un freno al ajuste. Mítico feudo del Partido Justicialista, tiene cerca de un 40% de pobres y 1 de cada 10 de sus habitantes vive en una villa. Algunos de los asentamientos de La Matanza son verdaderos shopping de la droga. Por ejemplo, la villa San Petersburgo, además de la venta, distribución y consumo de Paco, se dedica al robo de autos. Sin lugar a dudas, La Matanza es una de las expresiones más postergadas e injustas del accionar político en la Argentina.
¿Hay una verdadera voluntad por erradicar la marginalidad y la violencia de ese partido que se encuentra a solo 20 minutos de la Plaza de Mayo? ¿Esta historia empieza cuándo en La Matanza? Empieza, yo diría que con el proceso de desindustrialización de los años 70, 70 y 80. Y otra vez es como en los pueblos abandonados, otra vez el Estado que tomó una decisión, en el caso de los pueblos, de sacar los trenes, y no tuvo ninguna política de contención de eso. En el caso de La Matanza, mueren las industrias y la gente termina dándose cuenta que no tiene trabajo y que se deteriora sus niveles de vida. Y todo esto, además, con gobiernos. La Matanza gobierna, desde el retorno de la democracia, gobierna ininterrumpidamente el peronismo. Hasta hoy. Sí. Y también, por cierto, en la provincia de Buenos Aires, con alguna interrupción, y en la nación también, digamos, claro, ¿no? Así que el peronismo, llama la atención escuchar las declaraciones de Verónica Magario, sí, porque el peronismo es el mayor responsable. De hecho, los proyectos que se han presentado para dividir La Matanza en 4 partidos, que es un reclamo siempre postergado, no ha podido llevarse a cabo por la oposición del peronismo, que tiene ahí un feudo, que tiene allí más de 1 millón de electores que generalmente votan peronismo, y entonces llama la atención que Verónica Magario hoy proteste por el ajuste, digamos, sin tomar en cuenta de dónde se viene. Así es. Bueno, vemos ahí en esta infografía, Carlos, parte de, digamos, algunos íconos de La Matanza, como el Hospital Néstor Kirchner, que inaugurado en 2011, pero nunca abrió las puertas. Sí, lo inauguró Cristina, lo inauguró Scioli, lo inauguró el entonces intendente y hasta el día de hoy está cerrado. También los basurales en Catán, el centro de la Ferrer, que tiene locales que se alquilan, los contaste ya una vez, más caros que en la avenida Corrientes. Sí. Bueno, una realidad, una radiografía de un partido que, como decís, tiene su origen histórico en el peronismo y que no logra salir e incluso se empobrece con el cada vez está peor. Está peor. Sí. Bien. Dijiste feudo, y obviamente es una palabra que nos vincula directamente con Gildo Infran, que es el gobernador de la provincia de Formosa, de quien te vas a ocupar periodísticamente en los próximos días. Sí, efectivamente, sí. Acabo de llegar de allá, de Formosa, otra realidad tremendamente dura. Es una provincia que tiene características únicas. Tiene un gobernador que está instalado en el poder hace 22 años, que tiene la suma del poder público, todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo, todo el poder judicial. Allí no hay democracia, allí no hay libertades públicas, allí prácticamente no hay empresa privada, todo el mundo depende de Gildo Infran, porque el 75% de la población vive del Estado, o de los planes sociales, o porque son empleados públicos. Casi que es un territorio autónomo. Sí, es un territorio prácticamente autónomo, que no tiene presupuesto, tiene el 95,5% del presupuesto que gasta le viene de la nación. Bien, hablaste con los formoseños y ¿qué sensación tuviste cuando hablabas como periodista del diario? Es decir, lo que hay es mucho miedo, Juan. Hay muchísimo miedo de la gente. Tienen miedo de perder su trabajo, de perder su plan social. Y mucha gente no conoce otra cosa. Es como en su momento el gobierno de Stroessner. Mucha gente, 22 años. Hay muchos jóvenes que no recuerdan, de 30 años, de 35 años, no recuerdan otro gobierno que no sea el de Gildo Infran. Y hay una política agresiva, muy agresiva, hacia la oposición y hacia yo o la nada. Ese es el discurso de Gildo, yo o la nada. ¿Y la oposición no tiene opción de poder? ¿No existe? Bueno, el Partido Radical, que está asociado, aliado al gobierno nacional, sí, en Cambiemos, está muy activo. Por primera vez hay un ministro del Gabinete Nacional, que es un formoseño, Ricardo Burjaile, que es candidato a gobernador en el 2019, tiene un senador por la oposición también, y
yo creo que por primera vez en mucho tiempo ven que tiene posibilidades de presentar batalla. Muy bien. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias a vos.